Ejercicio número 96, razonamiento lógico verbal. Nos dice, y tenemos un espacio, poseen múltiples formas de reproducirse y pasarse a otros cuerpos. La mayoría de contagios suceden al tener otro espacio con una persona que se encuentra resfriada y en algún momento haya tenido contacto con su nariz. Nos dicen, según el contexto del párrafo anterior, qué palabras completan el enunciado con un sentido lógico. Para completar este párrafo, con estas palabras debemos saber qué significa cada palabra. Entonces, tenemos también indicios que nos dicen que la palabra que vamos a usar de primero es algo que se reproduce y se pasa a otros cuerpos. Nos hablan de contagios, entonces ya hablamos de enfermedades. Entonces, la primera palabra sería bacterias. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos súper pequeños que se trasladan de un cuerpo a otro o se pasan de un cuerpo a otro, se reproducen y se generan enfermedades y demás cosas. ¿Qué es una enfermedad? Bueno, ya lo acaba de decir, es un deterioro del organismo. Entonces, al deteriorarse el organismo, estas bacterias entran y generan una enfermedad en el cuerpo. En la opción C tenemos infecciones. ¿Qué es una infección? Es cuando el sistema no puede combatir bacterias, virus y otras cosas. Entonces, al sistema no poder combatirlas, se genera una infección, como cuando nos da una infección de garganta o así. Entonces, ese sistema no tiene defensas y hace que las bacterias entren y me generen una infección. Las células son unidades anatómicas que nos conforman. Bueno, todos tenemos células en nuestro cuerpo. Es parte de lo que nos conforma como seres humanos, y hablando anatómicamente. Y las defensas, sí, pues son defensas que tiene, hablando anatómicamente, son defensas del cuerpo, como las células glóbulos rojos, creo, glóbulos blancos, son defensas del cuerpo. Entonces, según estas palabras y lo que acabamos de explicar, la única que posee múltiples formas de reproducirse y pasarse a otros cuerpos es la opción A, las bacterias. Pero vamos a analizar las otras palabras para ver si concuerda con lo que estamos leyendo. Entonces, cuando hablamos de contacto, hablamos de tocarnos. O sea, yo tengo contacto con una persona, yo saludé a esa persona, tuve un contacto, le choqué la mejilla o el cachete con la otra persona, le di la mano, tuve contacto con esa persona porque le di la mano y nos tocamos. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de un problema entre dos personas o más, pero conflicto de palabra, de hablarnos, un problema. Cuando hablamos de deficiencia, hablamos de falta de algo. Mi organismo tiene una deficiencia, entonces estoy falta de vitaminas y por eso me resfrío. O sea, tengo deficiencia en vitaminas. Cuando hablamos de cercanía, es cuando algo está muy cerca de otra cosa, pero eso no quiere decir que se tocan, simplemente está uno muy cerca del otro. Y cuando hablamos de propagación, hablamos de extender un contagio, o sea que se propagó un virus o una enfermedad. Entonces, si en mi casa había una persona enferma, ese virus se propagó y terminó de enfermar a las otras dos personas que vivían conmigo, por poner un ejemplo. Entonces, si seguimos leyendo, dice, la mayoría de contagios suceden al tener, ¿será un conflicto con una persona? ¿Podemos contagiar a alguien por un conflicto? No. ¿Podemos contagiar a alguien por una deficiencia? ¿Porque nos falte algo? No. ¿Podemos contagiar a alguien por estar cerca, sin tocarnos? No. ¿Y podemos contagiar a alguien por propagar un virus? Sí. Pero ¿cómo se propaga ese virus? Por medio del contacto. Si yo tengo contacto con otra persona, si yo le doy la mano, esa persona estornudó y me dio la mano, o lo saludé de mejilla o me dio un beso. Esas formas de contacto son las que hacen que se den los contagios, o sea, se transmitan enfermedades o bacterias. Entonces, la opción correcta es la A. Las bacterias poseen múltiples formas de reproducirse y pasarse a otros cuerpos. La mayoría de contagios suceden al tener contacto con una persona que se encuentra resfriada y ésta en algún momento haya tenido contacto con su nariz. Entonces, la respuesta correcta es la A.